Cuando vi cómo mi esposo hojeaba mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Fue por esos mensajes. Los que había olvidado borrar. Intenté arrebatarle el teléfono de las manos, pero lo retiró con agilidad y siguió leyendo. Observé su rostro cambiar línea tras línea, y sentí como mi mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora descubriría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba al siguiente mensaje, y supe que estaba a punto de llegar a ese. Al único que podría destruirme. O peor, confundirlo aún más. El teléfono vibró de pronto entre sus dedos, y apareció una nueva notificación en la pantalla. Vi cómo su cara se empalidecía al leer el nombre del remitente. Se quedó congelado. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí por dentro la mejilla, costumbre vieja cuando me pongo nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el pánico de saber lo que había hecho. Su respiración se volvió entrecortada. Podía oírla incluso desde los 2 metros que nos separaban. Era justo eso lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, uno que lo cambiaría todo para siempre, y ahora no sabía qué hacer. Pero déjenme contarles cómo empezó todo. Antes de revelar el secreto que intenté esconder con tanto cuidado durante tanto tiempo, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad ven este vídeo, y respóndanme algo sincero, ¿alguna vez han guardado un secreto con tanta fuerza, que terminó por destruirlos? Perder mi empleo fue una experiencia tan absurda como silenciosa. No hubo gritos, ni golpes sobre la mesa, ni lágrimas. Solo una carpeta entregada con un gesto incómodo y una disculpa ensayada. 40 minutos después, caminaba hacia casa sin dirección, con los pies adormecidos por el frío del suelo y la mente hecha un nudo que ni yo misma podía desenredar. Nunca me había sentido tan prescindible. Lo curioso es que no sentí rabia al principio. Solo una especie de desorientación, como si me hubieran quitado un mapa que usaba desde siempre, sin decirme que el terreno había cambiado. Cuando crucé la puerta de casa, mi marido apenas levantó la vista del periódico. Se limitó a decir, bueno, algo encontrarás. Hay que seguir. Eso fue todo. Ni un abrazo, ni una pregunta. Ni siquiera la mínima curiosidad. ¿Te ofrecieron algo más? ¿Estás bien? Nada. Me encerré en la cocina. No para cocinar, ni para pensar. Solo para estar sola. Apoyé las manos en la encimera y traté de contener las lágrimas. No lloré por orgullo. Lloré porque no sentía nada. Y esa indiferencia me asustaba más que el miedo. Esa misma tarde encontré en el buzón una carta. Era del arrendador. Fría y formal, pago vencido. Se otorgan 10 días antes de proceder con medidas adicionales. Nunca habíamos tenido retrasos. Siempre fui puntual. Incluso cuando la economía apretaba, yo encontraba el modo. Pero esta vez no tenía a quién recurrir. Pensé en llamar a mi hijo mayor, pero hacía meses que casi no hablábamos. Vivía en otra ciudad, absorbido por su trabajo y su propia vida. Y no me atrevía a confesarle que su madre, la mujer que le enseñó a no rendirse, ahora estaba al borde del abismo. A la mañana siguiente me armé de valor y fui a buscar empleo. Caminé hasta el centro comercial más cercano. Me presenté en una tienda de ropa de segunda mano. La joven que me atendió me miró de arriba a abajo con condescendencia. ¿Tiene experiencia en atención al cliente?, preguntó. Trabajé 23 años en una biblioteca. Aquí necesitamos energía y manejo de caja digital. No creo que encaje. Ni siquiera me ofreció llenar un formulario. Volví a casa con los pies doloridos y las manos heladas. Al llegar al edificio, subía con dificultad los escalones cuando él apareció. El arrendador. Alto, moreno, con ese caminar sereno que siempre parecía marcar otro ritmo. Me miró por un segundo sin decir palabra. Tomó una de mis bolsas y me ayudó a subir. Al llegar a mi puerta, simplemente me la extendió. Gracias, susurré. De nada. Y se fue.
Aquella noche no pude dormir. Mi esposo roncaba a mi lado, y yo miraba el techo preguntándome si realmente él sabía lo que estaba pasando. Si le importaba en lo más mínimo. Porque lo que dolía no era solo la falta de dinero. Era la falta de mirada. De contacto. De presencia. Yo no era una mujer infeliz. Nunca lo fui. Nuestra vida había sido estable. Tuvimos años de vacaciones en la costa, cenas en casa con vino barato y risas genuinas. Pero con el tiempo, todo se volvió predecible. Tibio. Y yo me fui apagando. El espejo dejó de ser un aliado. Mi ropa se volvió neutra práctica. Mi cuerpo, invisible. Hasta para mí. Y ahora, al borde de perderlo todo, me encontraba sentada en la cocina oscura, con una taza de té que se enfriaba sin que la tocara. Pensando en que tal vez, no era la pérdida del trabajo lo que me derrumbaba. Era la certeza de que nadie, ni siquiera él, notaría la diferencia. Durante los 2 días siguientes, evité salir de casa más de lo necesario. Me movía como una sombra entre las habitaciones, haciendo pequeñas tareas que no llevaban a nada, doblaba manteles que no estaban arrugados, limpiaba tazas limpias, organizaba cajones que no necesitaban orden. A veces me detenía frente a la ventana, observando las ramas de los árboles sacudirse con el viento, y me preguntaba en qué momento dejé de ser protagonista de mi vida para convertirme en una simple espectadora. Mi marido notaba mi ausencia emocional, pero no decía nada. O tal vez lo notaba solo como quien nota que una bombilla dejó de funcionar, sin molestarse en cambiarla. Se limitaba a ocupar su sillón, leer el periódico, encender el televisor a la misma hora. Su rutina era un muro o una barrera invisible que lo protegía de todo lo que no quería enfrentar. Y yo me sentía una extraña en mi propia casa. El dinero seguía sin aparecer. No tenía ahorros y las pocas pertenencias valiosas que alguna vez conservé ya se habían ido en épocas anteriores, durante crisis pasadas. No quería volver a pedirle a nadie. No quería escuchar consejos piadosos ni miradas cargadas de lástima. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi vecina, lanzadas con su tono habitual, entre burla y advertencia: ese hombre no siempre cobra con dinero, ¿sabes? En su momento no le di importancia. Me pareció vulgar, incluso ofensivo. Pero ahora esa frase se repetía en mi cabeza como un eco que no podía acallar. Decidí subir. No sabía exactamente con qué intención. Tal vez solo quería hablar. Explicar mi situación. Mostrarme humana. Golpeé la puerta con suavidad, como temiendo despertar algo dormido. Él abrió casi de inmediato, como si ya supiera que iba a buscarlo. Vestía simple, una camiseta gris, unos vaqueros. Nada llamativo. Pero su presencia llenaba el espacio de una manera que no podía explicar. Me miró a los ojos sin sorpresa, sin sonrisa. Solo con una calma que me incomodaba. Le dije que necesitaba más tiempo. Que estaba buscando soluciones. Que no era una persona irresponsable. Él no respondió enseguida. Me indicó con un gesto que pasara. Dudé. Mis pies permanecieron en el umbral, divididos entre la dignidad y el miedo. Pero crucé. El apartamento estaba ordenado, cálido, olía a café y madera vieja. Todo parecía en su lugar, pero no había rastros de una vida compartida. Ni fotos ni adornos personales. Nos sentamos frente a frente. Él tomó una libreta de una repisa y la abrió como si fuera a mostrarme cuentas o fechas. Pero en lugar de eso me dijo algo que no esperaba: a veces el dinero no es lo más importante. La frase quedó suspendida en el aire, pesada, ambigua. Sentí como mis mejillas se encendían. No por vergüenza, sino por algo más complejo, más confuso. Una parte de mí se sintió insultada. Otra, extrañamente aliviada. Como si por fin alguien dijera en voz alta lo que yo temía pensar. Él no añadió nada más. Cerró la libreta y me miró con una expresión neutra, como si el siguiente paso no le correspondiera a él. Entendí que me estaba ofreciendo algo, pero también que no me lo estaba imponiendo. Y eso lo hacía más inquietante.
Me levanté en silencio. No dije gracias. No dije nada. Volví a mi departamento con el corazón acelerado y las manos frías. Esa noche no dormí. Mi cuerpo estaba en alerta, como si acabara de sobrevivir a una tormenta invisible. Me cambié de ropa 3 veces sin razón, recorrí el pasillo del apartamento descalza, tratando de ordenar mis pensamientos. Lo peor fue descubrir que una parte de mí no estaba molesta. Que una parte oscura, casi olvidada, se había sentido vista. Deseada, tal vez. A la mañana siguiente me encontré frente al espejo más tiempo de lo habitual. Me alisé el cabello. Busqué una blusa que hacía meses no usaba. No porque tuviera una intención definida, sino porque necesitaba recuperar algo de control. Algo que me perteneciera. Pasaron 2 días más. La tensión seguía presente en el aire como un perfume que no desaparece. Hasta que una tarde al regresar del mercado con una bolsa de pan y frutas, lo vi en el pasillo. Estaba bajando las escaleras. Nos cruzamos en un tramo estrecho. Él se detuvo un segundo. Yo también. No hablamos. Pero entonces sucedió. Nos besamos. No fue largo ni teatral. No fue apasionado ni torpe. Fue un gesto contenido, extraño, cargado de preguntas sin respuesta. Un instante que cambió el ritmo de mi respiración. Después de eso me alejé sin mirar atrás. Crucé la puerta de mi departamento, dejé caer la bolsa sobre la mesa y me senté en la silla como si el suelo se hubiese movido bajo mis pies. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si eso había sido el inicio o el fin. Solo sabía que algo dentro de mí se había activado. Algo que no recordaba que existía. Las horas que siguieron se deslizaron lentas y pesadas, como si el aire dentro del departamento tuviera una densidad diferente. No volví a ver al arrendador ese día, ni el siguiente. No hubo llamadas, ni mensajes, ni notas. Nada. Solo el silencio y mi respiración algo más agitada de lo normal cuando me cruzaba con mi propio reflejo. Intenté racionalizar lo ocurrido. Decirme que fue un impulso, un desliz provocado por la tensión, el miedo, la soledad. Pero ninguna explicación lograba borrar el cosquilleo persistente en la base del estómago, ese leve temblor en las manos que surgía cuando me permitía recordar el momento exacto del beso. Fue breve, sí, pero había contenido más significado que cualquier palabra dicha por mi marido en los últimos años. Él, mi esposo, continuaba con su rutina intacta. Se levantaba temprano, desayunaba en silencio, salía a caminar o a leer al parque y regresaba sin hacer preguntas. Me hablaba solo para asuntos prácticos, qué había para cenar, si lavé su camisa, si llegó la factura del gas. Era como vivir con un inquilino más, pero uno al que yo debía servir. Una tarde, mientras organizaba el armario del pasillo, encontré una vieja caja de fotos. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y comencé a pasar una por una. Ahí estábamos nosotros, hace más de 20 años, abrazados frente al mar con sonrisas verdaderas. Recordé esa escapada a la playa como una de las últimas veces en que me sentí realmente amada. Después vinieron los hijos, las cuentas, los horarios, los compromisos. Todo lo demás se volvió más importante que nosotros. La noche siguiente, al regresar de hacer compras, encontré una caja en la puerta. No tenía remitente ni tarjeta. Dentro, frutas frescas, pan, café en grano y una pequeña nota doblada con pulcritud: te mereces más que lo justo. La caligrafía era firme, sin adornos. Supe de inmediato de quién venía. El corazón me dio un vuelco y luego latió con una velocidad que me desconcertó. Me quedé parada ahí frente a la puerta abierta, sintiendo que algo muy íntimo acababa de suceder sin que nadie estuviera presente. Guardé la nota en un cajón de mi mesa de noche. No por esconderla, sino porque no quería dejarla a la intemperie de la rutina. Durante los días siguientes noté pequeños cambios en mí. Nada escandaloso ni evidente. Pero ya no caminaba mirando al suelo. Al salir, elegía ropa distinta con colores que había dejado de usar hace tiempo. Me arreglaba el cabello por las mañanas aunque no tuviera a dónde ir.
Y algo más sutil, empecé a hablarme con más suavidad. Un mediodía, me animé a salir a buscar trabajo. Tomé el autobús hacia un mercado popular donde recordaba que siempre hacían falta manos para organizar puestos o atender. Caminé por varios pasillos, preguntando con timidez. En la tercera tienda, una mujer mayor me miró de arriba a abajo y me dijo que podía probar suerte ayudando en la frutería. Nada formal, claro. Un pago mínimo por día, solo efectivo. Acepté. Ese primer día fue agotador. Mis piernas dolían, mis dedos se entumecieron por cargar cajones. Pero al volver a casa, algo dentro de mí se sentía diferente. Más despierto. Mientras preparaba una sopa sencilla, sentí el impulso de poner música, cosa que no hacía desde hacía meses. Llené la cocina con una melodía suave, y por unos minutos me dejé llevar. Me movía despacio, casi como bailando. No por nadie. Por mí. Mi esposo entró, dejó sus llaves en la mesa y murmuró algo sobre el ruido. Apagué la música sin decir palabra. Esa noche al acostarme pensé en cómo el beso había sido una grieta en la estructura. No una ruptura violenta, sino una pequeña fisura por la cual empezaba a entrar aire nuevo. Algo se estaba moviendo dentro de mí, y aunque aún no sabía hacia dónde, no podía negarlo. A la mañana siguiente salí temprano a trabajar. La señora de la frutería me dio una sonrisa seca y una caja de manzanas para organizar. Durante las horas de atención, vi a personas que pasaban, saludaban, charlaban. Gente simple, real. Me sentí parte de algo otra vez. Al volver a casa, mis manos dolían y mi espalda estaba tensa. Pero cuando subí las escaleras, vi al arrendador parado frente a su puerta. No dijo nada. Solo me miró. Yo tampoco hablé. Pasé a su lado y por primera vez sentí que el silencio no era vacío. Era comprensión. Entré a mi departamento con la sensación de que, sin importar lo que viniera después, había cruzado un umbral del que ya no quería volver. No sabía si era el inicio de algo o solo una interrupción breve en la monotonía. Pero por dentro una voz apenas audible comenzaba a susurrar: «Todavía estás viva». Esa semana trabajé todos los días en el mercado, sin faltar ni una mañana. Me levantaba antes del amanecer, preparaba un café rápido y salía con paso decidido, cruzando las calles aún húmedas por el riego nocturno. La señora del puesto de frutas comenzó a confiar más en mí, y me dejaba a cargo de ciertas tareas que antes no me habría confiado: hablar con proveedores, elegir los lotes de naranjas, incluso controlar el dinero de algunas ventas. No ganaba mucho, pero algo dentro de mí se estabilizaba. Esa rutina nueva me sostenía, como si cada gesto cotidiano, lavar las cajas, ordenar los plátanos, entregar el cambio justo, sirviera para recordarme que aún podía aportar algo al mundo. Que no era un estorbo. Sin embargo, al llegar a casa, todo volvía a ese mismo tono gris. Mi marido parecía cada vez más ausente, más encerrado en su propio universo de rutinas sin alma. Comía en silencio, leía en silencio, miraba televisión en silencio. Y aunque alguna vez me molestó su frialdad, ahora me sorprendía lo poco que me afectaba. Como si él también fuera parte de un paisaje que ya no me pertenecía. Una tarde después del trabajo decidí no regresar directo a casa. Caminé por el centro sin rumbo. Entré a una librería pequeña y me quedé mirando portadas sin realmente leer nada. Luego pedí un café para llevar y me senté en una banca frente a la plaza. Observé a las personas pasar, cada una envuelta en su propio mundo, sus propias urgencias. Me sentí invisible, pero por primera vez eso no me dolía. Era casi una libertad. Fue entonces cuando lo vi. Estaba al otro lado de la calle, con un traje gris oscuro, hablando con dos personas frente a un edificio elegante. Llevaba una carpeta en la mano y un maletín en la otra. Su postura era distinta a la que solía tener cuando lo veía en el pasillo. Más erguida, más segura. No me vio. O al menos eso quise creer. Lo observé unos segundos más antes de alejarme en dirección contraria. Esa noche, mientras preparaba arroz con verduras, me pregunté por qué nunca había notado que él no era solo el hombre que cobraba el alquiler.
¿Qué más había detrás de sus silencios? ¿Por qué yo había supuesto tanto sobre su vida con tan poca información? Y sobre todo, ¿por qué me interesaba ahora? No dormí bien. A las 3 de la madrugada me levanté, fui a la cocina y abrí la ventana. El aire frío de la madrugada me hizo estremecer. Me serví un vaso de agua y lo bebí lentamente, sin dejar de mirar las luces lejanas del barrio. El día siguiente fue pesado. Estaba distraída en el trabajo, cometí errores tontos, dejé caer una caja de manzanas. La señora me miró con desaprobación, pero no dijo nada. Yo solo asentí con la cabeza y seguí. Volviendo a casa, me crucé con él en la entrada. Vestía ropa informal, llevaba una bolsa de papel. Nos detuvimos unos segundos frente a frente. Esta vez fue él quien habló primero. Hoy te vi en el centro. No supe qué decir. Solo asentí. Él sonrió apenas. A veces uno necesita caminar sin rumbo para encontrarse con algo. No respondí. Entramos al edificio sin intercambiar más palabras, pero algo había cambiado en el aire entre nosotros. No era tensión. Tampoco familiaridad. Era como una pausa compartida. En mi apartamento, mientras colgaba mi abrigo, descubrí que el corazón me latía con fuerza. No por miedo, sino por una especie de anticipación que no sabía de dónde venía. Cené sola. Mi esposo llegó tarde, dijo que había estado con unos amigos del ajedrez. Ni siquiera preguntó si necesitaba algo. Se acostó de inmediato. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón donde guardaba la nota del arrendador. La volví a leer. Te mereces más que lo justo. La frase resonó de manera distinta esta vez. Más íntima. Decidí que al día siguiente, después del trabajo, caminaría hasta esa cafetería que había visto cerca de su oficina. No sabía si él estaría allí, ni si yo tendría el valor de entrar. Pero sentía que debía hacerlo, aunque solo fuera para recuperar la sensación de estar eligiendo por mí misma. Y eso hice. Entré al local a las 5 en punto. Olía a café recién molido y pan tostado. Me senté cerca de la ventana, sin quitarme el abrigo. No lo vi. Pensé en irme, pero pedí un café de todos modos. 15 minutos después entró. Solo. Me vio, se detuvo y caminó hacia mi mesa. No dijo nada. Se sentó frente a mí con naturalidad. Yo tampoco hablé. Solo tomamos café. Lento, en silencio. Y sin razón aparente, por encima de la taza, sonreímos. Como si estuviéramos de acuerdo en algo que aún no sabíamos cómo nombrar. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, sentados frente a frente con las tazas a medio beber, sin decir prácticamente nada. Pero el silencio no pesaba. No era incómodo, ni forzado. Era como una tregua, como si ambos hubiéramos pactado, sin palabras, que no hacía falta justificarse ni explicar nada. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que alguien me miraba sin juzgarme. Sin expectativas. Y eso, aunque sencillo, fue profundamente desarmante. Después de aquel encuentro, todo comenzó a sentirse diferente. No de forma evidente, sino en pequeños gestos. En cómo me peinaba por las mañanas. En cómo elegía mi ropa. En la ligereza con la que caminaba, como si ya no llevara el mismo peso en los hombros. Era casi imperceptible, pero estaba ahí, una versión mía que emergía lentamente de debajo del polvo acumulado por años de rutina. Mi esposo seguía comportándose igual. Su mundo era una serie de rutinas predecibles que él mismo repetía como un mantra. Yo, en cambio, comencé a tomar distancia sin darme cuenta. Ya no lo esperaba para cenar, ni intentaba iniciar conversaciones que siempre acababan en monosílabos. En su lugar, ocupaba mi tiempo leyendo en la cocina, escribiendo pequeños pensamientos en un cuaderno viejo que encontré en un cajón, o saliendo a caminar por calles que nunca me había detenido a observar. Una tarde, luego del trabajo, pasé por una tienda de segunda mano y encontré una bufanda roja. No era especialmente bonita ni costosa, pero el color me llamó la atención. Era un tono que jamás habría usado antes.
Casi sin pensarlo, la compré y me la puse allí mismo, frente al espejo, con una especie de orgullo que no reconocía en mí. Al llegar al edificio, él estaba sentado en las escaleras, con una bolsa de papel a su lado. Me saludó con un gesto leve y al verme con la bufanda, arqueó una ceja con una expresión que no supe descifrar del todo. No hablamos. Solo compartimos ese breve instante en el que nuestras miradas se cruzaron y, de alguna forma, se entendieron. Esa noche, mientras lavaba los platos, me descubrí tarareando una melodía sin pensar. Era una vieja canción de mi adolescencia, una que no escuchaba desde hacía años. Me sorprendí a mí misma al recordar la letra completa. Era como si partes olvidadas de mí comenzaran a despertar, sacudiéndose el letargo de la costumbre. El sábado siguiente él llamó a mi puerta. Me tomó desprevenida. Estaba en bata con el cabello desordenado y las manos aún húmedas por haber estado regando las plantas del balcón. Cuando abrí, me extendió un termo plateado y me dijo que preparó café, que si quería subir un rato. Dudé unos segundos. No por miedo, sino por el vértigo de la posibilidad. Pero algo dentro de mí dijo que sí, sin voz, sin razonamiento. Solo un gesto, un paso hacia adelante. Su apartamento estaba como la primera vez, limpio, cálido, sin adornos personales. Me ofreció una taza y se sentó frente a mí en la pequeña mesa junto a la ventana. La luz de la tarde se filtraba suave, dándole al lugar un aire de refugio. Conversamos poco. Él me preguntó cómo estaba el trabajo. Le conté lo básico. Hablamos del clima, de lo caro que estaba todo, de lo ruidoso que era el vecindario por las noches. Y luego, sin previo aviso, nos besamos. Nos besamos. No hubo promesas ni explicaciones. Tampoco prisas. Solo ese gesto contenido, lleno de algo que aún no tenía forma, pero que pesaba. Cuando regresé a mi departamento, todo me pareció distinto. No más claro, ni más fácil, pero sí más vivo. Como si una línea invisible se hubiera trazado entre el antes y el después. Mi marido me miró al entrar. No dijo nada. Volvió la vista al televisor. Y yo caminé directamente a la habitación sin detenerme. Esa noche me acosté con la cabeza llena de pensamientos, pero el cuerpo tranquilo. Como si al fin hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo aferrado a mí. No sentí culpa. Tampoco orgullo. Solo una paz inesperada. Al día siguiente muy temprano, bajé a comprar pan. El cielo estaba nublado, y el aire tenía ese olor húmedo que anuncia lluvia. Lo vi en la esquina, hablando con una señora mayor. Me vio también. Solo me sonrió como quien saluda sin esperar respuesta. Y yo le devolví la sonrisa. Porque en ese momento entendí que no se trataba solo de él. Ni de mí. Sino de una parte mía que estaba empezando a respirar otra vez. Una parte que creí perdida y que, sin hacer ruido, reclamaba su lugar. Los días siguientes transcurrieron con una quietud engañosa. Por fuera, todo parecía igual, yo seguía trabajando en el mercado, regresaba al atardecer, preparaba cenas sencillas y cruzaba apenas algunas palabras con mi esposo. Pero por dentro una corriente subterránea había comenzado a fluir, trayendo consigo pensamientos, sensaciones y recuerdos que creí enterrados. No había vuelto a verlo desde aquella tarde en su apartamento. No lo buscaba, tampoco lo evitaba. Simplemente no coincidíamos. Y en esa ausencia descubrí que no necesitaba su presencia constante para que lo que había despertado en mí siguiera vivo. Había una semilla plantada, y ahora estaba creciendo sola, sin que nadie la regara. Una mañana al peinarme frente al espejo, me detuve a observar mi rostro con detenimiento. Las líneas en la frente, las sombras bajo los ojos, las arrugas suaves junto a la boca. Antes, todo eso me causaba tristeza. Ahora no. Veía allí historia. Vida. Un mapa de lo que había transitado. Me sorprendí al pensar que, en cierto modo, me gustaba más ahora que antes. Ese mismo día, al salir del mercado, decidí caminar sin rumbo. Me desvié varias cuadras de mi camino habitual y terminé frente a un local que no conocía, un pequeño salón de belleza.
Nada lujoso pero acogedor. Entré sin pensarlo demasiado. Me atendió una mujer joven, con acento extranjero y manos seguras. Le pedí un corte, algo diferente. Nada radical, solo un cambio. Algo que me dijera a mí misma que estaba en otra etapa. Cuando salí, el sol comenzaba a bajar. Me miré en el reflejo de una vitrina y no pude evitar sonreír. No porque me viera mejor, sino porque me veía distinta. Más cerca de mí misma. Esa noche al llegar a casa, mi esposo levantó la vista del plato con una expresión extraña. No dijo nada, pero su mirada se detuvo unos segundos más de lo habitual. Tal vez notó el corte, tal vez no. Tal vez solo sintió que algo se había movido y no supo ponerle nombre. «Te ves diferente», dijo finalmente. Asentí. No respondí. No necesitaba justificar nada. Me acosté temprano. Dormí profundamente. Y soñé con cosas simples, con frutas en orden, con pasos en la tierra mojada, con el tacto de una tela suave sobre la piel. Sin imágenes confusas, sin pesadillas. Solo una sensación de ligereza. Al día siguiente en el mercado, la señora me pidió que abriera sola el puesto. Ella llegaría más tarde. Me sentí útil, valorada. Ordené todo con cuidado, saludé a los clientes con cortesía. Uno de ellos me dijo que tenía una voz agradable. Otro me preguntó si daba clases de cocina, porque las manzanas que recomendé la semana anterior habían sido perfectas para su tarta. Me reí. Dije que no, pero agradecí el comentario. Volviendo a casa, el cielo se nubló. La lluvia comenzó con una llovizna tímida, luego se volvió persistente. No llevaba paraguas, así que me refugié bajo una marquesina. Estaba empapada, pero no me importaba. Sentí que cada gota lavaba un poco del cansancio acumulado. Fue entonces cuando escuché su voz. Suave, cercana. ¿Te llevo? Giré la cabeza y allí estaba. Él. Detrás del volante de un coche oscuro con la ventana abierta y la misma expresión serena de siempre. No respondí de inmediato. Dudé solo un segundo antes de abrir la puerta y entrar. El interior olía a cuero, a café y a algo indefinible que siempre lo acompañaba. No hablamos mucho. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas llenaba el espacio con una cadencia hipnótica. Conducía despacio sin mirar el reloj, como si no tuviera ningún lugar al que llegar con prisa. Cuando detuvo el coche frente al edificio, no apagó el motor. Se quedó mirando hacia adelante. Yo hice lo mismo. Si algún día quieres salir de todo esto, dijo sin mirarme, no necesitas explicaciones. Solo di que sí. No supe qué responder. Abrí la puerta y salí bajo la lluvia. Esta vez no corrí. Caminé despacio sintiendo el agua sobre el rostro. Al entrar al edificio me sentí temblorosa, pero no de frío. Esa noche no cené. Me senté junto a la ventana con una manta y un té caliente. Escuché la lluvia durante horas, recordando su voz, su tono. No las palabras. El tono. Antes de dormir, abrí el cuaderno donde venía anotando pensamientos sueltos. Escribí, no necesito entenderlo todo para saber que algo está cambiando. Lo siento en la piel. Y me dormí con esa frase flotando en la oscuridad. La mañana siguiente amaneció gris, cargada de humedad y sin una pizca de viento. Desde mi ventana, los árboles parecían estáticos, como si el mundo entero contuviera la respiración. Me levanté antes que el despertador. Había dormido poco, pero no me sentía cansada. Había en mí una energía distinta, no de entusiasmo, sino de determinación. Mi esposo aún dormía cuando salí del apartamento. Caminé despacio por el pasillo, deteniéndome un instante frente a su puerta. No golpeé. No pensaba hacerlo. No había nada que decir. Tomé el autobús hacia el centro, aunque no tenía un destino concreto. Me bajé varias cuadras antes del mercado y caminé sin rumbo, dejándome guiar por una intuición que ni yo misma entendía. Terminé en una calle que no solía frecuentar,
frente a una galería pequeña con vitrinas llenas de artesanía y cuadros de artistas locales. Entré, pregunté por trabajo y sorprendentemente, me ofrecieron una prueba como asistente de atención. No lo dudé. Acepté con la certeza de quien no necesita pensarlo. El mercado me había dado estructura, pero no era un lugar donde quisiera quedarme. Este sitio, en cambio, tenía otro ritmo, otra textura. Me sentí parte de él desde el primer instante. Trabajé unas horas ayudando a ordenar, registrando precios, saludando a visitantes. Al mediodía, una de las encargadas me ofreció un café y un pequeño cuaderno con información básica del lugar. Lo guardé con cuidado como si fuera un nuevo comienzo en papel. Salí con una sonrisa tranquila y sin pensarlo, tomé un colectivo rumbo al barrio donde él vivía. No sabía si estaría. No lo había llamado ni le había avisado. Pero algo dentro de mí quería verlo. Al llegar, dudé frente al timbre. Finalmente toqué. No una, sino 2 veces. Abrió con el gesto sereno de siempre. Vestía una camisa clara sin botones y unos pantalones simples. Su mirada no era de sorpresa ni de expectativa. Solo abrió la puerta y se hizo a un lado. Yo entré. Pasamos al comedor, donde una pequeña mesa con mantel beige sostenía una tetera y 2 tazas vacías. El olor a canela flotaba en el aire. No hablamos. No lo necesitábamos. Me senté frente a él, en el mismo lugar de siempre. El silencio se alargó, pero no fue incómodo. Era un espacio compartido, un respiro. Tomamos el té lentamente mientras la luz de la tarde se filtraba por la cortina. No preguntó por qué fui. No expliqué nada. Pero ambos sabíamos que no era una visita más. Nos miramos. Nos reconocimos. Nos elegimos. Pasamos la noche juntos. A la mañana siguiente el sol entraba tibio por la ventana. Me desperté antes que él. Me quedé acostada, mirando el techo, respirando profundo. No había culpa. No había miedo. Solo una extraña sensación de haber tomado una decisión que no se expresó en palabras, pero que se firmó con cada gesto. Me levanté sin hacer ruido. Caminé hasta la pequeña cocina, preparé café y lo serví en 2 tazas. Él apareció minutos después con el cabello revuelto y una expresión de paz que no le había visto antes. No hablamos de lo ocurrido. No hacía falta. Lo compartido había sido claro, íntimo pero sin etiquetas. Cuando me despedí, no fue con promesas. Solo con una mirada que decía gracias y una puerta que se cerró sin apuro. Volví a casa caminando. Al entrar, mi esposo estaba en la cocina. Me miró con el ceño fruncido. Preguntó por qué no había preparado desayuno. Le respondí con calma que ya no lo haría más. Ni ese día, ni ningún otro. Su silencio fue largo. No replicó. Se apartó del camino, y yo pasé junto a él con una serenidad que ni yo misma me creía capaz de sostener. Me encerré en la habitación, me cambié de ropa, y por primera vez en años me sentí liviana. Esa tarde tiré a la basura viejos papeles que guardaba por costumbre, recibos antiguos, folletos de cursos que nunca tomé, listas de compras. También doblé y guardé la ropa que ya no me representaba. Quería espacio. No solo en los cajones. En mi vida. En mis días. Por la noche me senté a escribir en mi cuaderno. No frases sueltas esta vez, sino un párrafo completo. Un pensamiento firme, he dejado de pedir permiso para sentir. Ahora simplemente siento. Y eso por sí solo, ya es una forma de libertad. No sabía qué vendría después. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no me preocupaba. Esa misma semana tomé una decisión que llevaba tiempo gestando en silencio. Sin escenas, sin palabras grandes. Solo la certeza que nace cuando el cuerpo ya no puede sostener lo que la mente calla. Empaqué mis cosas con lentitud, sin dramatismos. No tenía tanto,
algo de ropa, unos libros, el cuaderno donde escribía por las noches, y una caja pequeña con fotografías antiguas. No era una huida. Tampoco un acto impulsivo. Era un paso firme, casi natural. Una consecuencia lógica. Cuando vivís durante años en un espacio donde tu voz rebota sin respuesta, llega un momento en que entendés que el silencio no es calma, sino abandono. Mi esposo me observó guardar las cosas sin intervenir. En su mirada no había sorpresa. Solo una especie de resignación vieja, como quien sabía que esto llegaría algún día pero eligió no detenerlo. No preguntó a dónde iría, ni con quién. Solo dijo que no entendía por qué me iba así, de golpe. Me limité a mirarlo. Porque no era de golpe. Era lo más paulatino que había hecho en la vida. Cada día sin palabras, cada cena en silencio, cada momento ignorado había sido una pequeña mudanza interior. Solo que ahora el cuerpo lo seguía. Encontré una habitación en una casa antigua del barrio sur, propiedad de una mujer viuda que alquilaba 2 piezas a mujeres solas. El lugar tenía un patio con macetas y una cocina modesta pero ordenada. Me recibió con una sonrisa tranquila, como si me hubiera estado esperando. Instalarme fue sencillo. El cuarto estaba limpio con una cama angosta, un escritorio de madera y una ventana que daba al jardín. Abrí mi bolso, coloqué mis cosas con cuidado y me senté en la silla a mirar el techo. No lloré. No sentí tristeza. Solo un silencio distinto, uno que no pesaba. Los primeros días en ese nuevo lugar fueron casi livianos. Caminaba por calles desconocidas, tomaba café en bares donde nadie sabía mi nombre, saludaba con cortesía a la vecina que barría la vereda. Y sobre todo me escuchaba. No a los demás. A mí. A veces pensaba en él. No con nostalgia, sino con una gratitud extraña. Como si esa historia, breve e inesperada, hubiera sido el empujón que necesitaba para moverme. Para mirarme. Para salir del papel de espectadora. No volvimos a hablar. No lo vi en el edificio, ni me buscó. Y yo tampoco lo busqué. Tal vez porque ya no necesitaba hacerlo. Lo vivido no requería continuidad para tener sentido. Sin embargo, un día al volver del trabajo en la galería, encontré una nota bajo la puerta. Era de su puño y letra. Breve. Este domingo. En el parque junto al estanque. Si no venís, lo entenderé. No decía hora, ni razón. Pero supe que iría. El domingo amaneció claro. Me puse un vestido azul que tenía guardado desde hacía años, uno que siempre me pareció demasiado bonito para usar sin motivo. Me peiné con cuidado sin apuro y salí caminando hacia el parque. Lo vi desde lejos. Estaba sentado en un banco leyendo. No levantó la vista enseguida. Solo cuando estuve cerca, cerró el libro y sonrió sin sorpresa. Como si fuera lo más natural del mundo que estuviera allí. Nos sentamos. Miramos el agua. El murmullo de las hojas se mezclaba con los sonidos de la ciudad. No hablamos de lo que había pasado. No hablamos de lo que pasaría. Hablamos del presente. De los peces que saltaban en el estanque. De una niña que intentaba atrapar mariposas. De lo bien que olía el pan de ajo de un vendedor ambulante cercano. En un momento dijo algo que se me quedó grabado: no quiero ser tu obligación, ni tu escape. Solo quiero ser tu elección. Asentí. No podía prometer nada. Pero en ese momento, lo elegía. No como salvación, sino como compañía. Como alguien que había estado en el lugar correcto en el momento justo. Nos despedimos con un abrazo largo. Uno de esos que no piden nada, pero lo dicen todo. Volví caminando lento sabiendo que algo se había cerrado y algo nuevo se había abierto sin necesidad de nombres ni definiciones. Esa noche escribí en mi cuaderno: no es necesario entender todo lo que sentimos. A veces basta con sentirlo. Con estar ahí. Sin explicaciones, sin mapas. Solo con presencia. Apagué la luz y me dormí con la ventana abierta.
El aire fresco entraba y salía, como si también respirara conmigo. Como si la casa nueva ya me reconociera como parte de ella. El mes siguiente pasó como agua entre los dedos. No rápido, pero inevitable. Como todo lo que fluye cuando uno deja de oponer resistencia. Mi nueva rutina en la galería se convirtió en un espacio de refugio silencioso. Llegaba temprano, barría el suelo antes de abrir, limpiaba los marcos de los cuadros, ordenaba los catálogos sobre la mesa de entrada. Me gustaba ese ritmo calmo, casi meditativo. A veces entraban visitantes curiosos, turistas, estudiantes. Otras veces no venía nadie y yo me sentaba en la silla del rincón a escribir en mi cuaderno, con el murmullo lejano de la ciudad filtrándose por la ventana. Me fui acostumbrando a estar sola sin sentirme sola. A no necesitar de otra presencia para confirmar la mía. Cada día me parecía una especie de conversación conmigo misma, una oportunidad de descubrir quién era fuera de los roles que había ocupado toda la vida, esposa, madre, empleada. Ahora era solo yo. Y con eso bastaba. La señora con la que vivía también me ofrecía una compañía silenciosa pero cálida. Compartíamos el desayuno los domingos, a veces intercambiábamos libros, recetas, recuerdos de juventud. Ella había enviudado joven, y su forma de hablar tenía esa mezcla de nostalgia y sabiduría que solo se aprende con el tiempo. Me decía sin decirlo que había caminos que solo se transitan de a uno. Un día, mientras caminaba por la feria de antigüedades, encontré un reloj de pulsera antiguo. La correa estaba gastada y el cristal rayado, pero aún funcionaba. Lo compré sin pensarlo, como si ese objeto tuviera algo de mí misma, un pasado largo, marcas visibles, pero aún latiendo. Me lo puse y sentí que volvía a tener una relación con el tiempo, no como amenaza sino como aliada. Fue durante una tarde tranquila en la galería cuando lo volví a ver. Entró sin anunciarse, como si el lugar le fuera familiar. Llevaba una camisa blanca y un libro en la mano. Me sonrió como si hubiéramos hablado el día anterior. Yo sentí una punzada leve en el estómago, pero no de nervios. Era otra cosa. Una especie de reconocimiento. No dijimos mucho. Caminamos entre las obras colgadas en las paredes, nos detuvimos frente a un grabado con líneas suaves y colores apagados. Señaló un detalle mínimo en la esquina, una firma casi invisible. A veces lo esencial está en lo que casi no se ve, dijo. Asentí. No había nada más que agregar. Salimos juntos de la galería. Caminamos por el barrio entre charlas sueltas y silencios cómodos. No preguntó por mi nueva vida. No intentó retomar lo que habíamos dejado en pausa. Solo caminaba a mi lado como si eso fuera suficiente. En una esquina, frente a una librería cerrada, se detuvo y sacó algo del bolsillo. Era una llave. Me la entregó sin explicar. No es de una casa, dijo. Es de un espacio que estoy armando. Un depósito viejo. Quiero convertirlo en un lugar para crear algo distinto. No sé bien qué. Pero me gustaría que lo vieras. No respondí de inmediato. Tomé la llave y la observé con cuidado. Era liviana. Volví a casa con esa imagen clavada en la mente. Una puerta que aún no existía. Un espacio vacío, esperando. Durante la cena, la señora me preguntó cómo había estado mi día. Le hablé del depósito del proyecto sin demasiados detalles. Ella me escuchó con atención, luego me dijo algo que me quedó resonando: hay puertas que solo se abren desde adentro. Y a veces hace falta que alguien te deje la llave, pero sos vos quien tiene que girarla. Esa noche no dormí de inmediato. Me senté en la cama, la llave entre los dedos, y pensé en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Recordé el apartamento gris, los desayunos mudos, la sensación de asfixia en cada rincón. Recordé el primer beso, los silencios compartidos, la lluvia en los hombros. Pero ahora era otra. Más liviana. Más clara. A la mañana siguiente fui hasta la dirección que él me había indicado. Era un edificio bajo con una fachada descascarada y un portón de hierro oxidado. Inserté la llave.
Giró con facilidad. Adentro el lugar estaba vacío, pero no muerto. Había luz entrando por unas ventanas altas, polvo en el aire, olor a madera vieja. Caminé entre los restos de estanterías, las paredes sin pintar, los pisos desparejos. Y vi potencial. No porque fuera hermoso, sino porque estaba esperando. Pasé un rato largo ahí, sin mover nada. Solo respirando ese espacio que no era mío, pero que de alguna forma ya me recibía. Antes de irme, dejé la llave sobre una mesa vieja. No como rechazo, sino como respuesta. Afuera, el sol brillaba con fuerza. Caminé hasta la galería sintiendo que aunque no supiera que venía, ya no tenía miedo de abrir puertas. Porque finalmente había aprendido algo esencial, no todo se construye con certezas. A veces basta con dar un paso y quedarse un rato en el umbral. Y dejar que el resto llegue. El último mes del año llegó sin grandes anuncios. Las calles se llenaron de luces, los supermercados se cubrieron de adornos rojos y dorados, y las personas comenzaron a moverse con ese apuro extraño que trae diciembre, como si todo lo que no se hizo durante el año debiera resolverse en unas semanas. Yo, en cambio, sentía que el tiempo se había ralentizado. No por inercia, sino porque al fin había encontrado mi propio ritmo. La galería organizó un pequeño evento para cerrar el ciclo. Nada ostentoso, algunas sillas plegables, café, música suave y lecturas en voz alta de autores locales. La encargada me propuso que leyera algo también, si me animaba. Dudé, pero acepté. No porque quisiera brillar ni destacar, sino porque quería poner voz a las palabras que venía guardando hacía tiempo en ese cuaderno de tapas grises. La noche del evento me vestí con una blusa color marfil que había cosido yo misma años atrás y que nunca había estrenado. No era llamativa, pero me abrazaba el cuerpo con una suavidad que necesitaba. Llegué temprano, ayudé a preparar las mesas, acomodé los libros, encendí las lámparas pequeñas que creaban un ambiente íntimo. Las personas fueron llegando de a poco, artistas, vecinos, curiosos. Algunos me saludaban por mi nombre, otros simplemente con una sonrisa. No me sentía extraña. Me sentía parte. Cuando fue mi turno, subí al pequeño escenario improvisado. Tenía las manos algo temblorosas, pero la voz firme. Leí un texto breve escrito días atrás. Hablaba de los silencios que construyen paredes y de los gestos que abren ventanas. De cómo a veces una mujer debe romper su forma para encontrarse entera. No miré a nadie mientras leía, pero al terminar, sentí los aplausos como un abrazo. No eran estruendosos ni vacíos. Eran cálidos, honestos. Bajé del escenario y lo vi entre el público. No había notado su presencia antes. Estaba de pie junto a la entrada, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en mí. No sonrió, pero sus ojos decían más que cualquier gesto. No hablamos esa noche. Él se fue poco después, sin acercarse. Pero yo sabía que había estado allí. Y con eso bastaba. Al día siguiente, mientras caminaba por el parque, mi exmarido apareció en la vereda contraria. Fue una coincidencia inevitable. Nos vimos casi al mismo tiempo. Se detuvo. Yo también. Cruzó la calle con ese paso que siempre le conocí, como si no supiera qué hacer con las manos. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me dijo que me veía distinta. Yo respondí que tal vez lo era. No hubo reproches ni disculpas ni preguntas fuera de lugar. Solo un intercambio breve, civilizado, que cerraba un capítulo sin necesidad de explicaciones. Se fue con una especie de melancolía en los hombros. Yo seguí caminando. Esa tarde en la galería, la encargada me pidió ayuda para colgar una nueva serie de cuadros. Eran obras de una artista mayor con trazos abstractos y colores apagados. Me llamó la atención uno en particular, fondo gris con una línea curva que cruzaba todo el lienzo como una grieta. Se llama Cambio sin ruido, me dijo ella. Y me quedé mirándolo un largo rato, sintiendo que ese título era una síntesis perfecta de lo vivido. Esa misma noche él pasó por la casa donde alquilaba. Llevaba una bolsa de papel con pan y frutas.
No fue una visita formal, ni un gesto con intenciones. Solo se sentó conmigo en el patio bajo la parra seca, y compartimos el pan con un té tibio. Hablamos poco. No hacían falta grandes temas. Solo palabras sueltas entre pausas largas. Antes de irse me dijo algo sencillo, que admiraba la forma en que me había reconstruido. No como quien se alaba por haber sobrevivido, sino como quien reconoce la belleza en el proceso mismo. No supe qué responder. Pero le agradecí con la mirada. Después de que se fue volví a entrar y encendí una vela en el rincón donde guardaba mis cuadernos. Abrí uno nuevo. Escribí en la primera hoja: esto no es el final de nada. Es el comienzo de una historia que aún no sé cómo será. Pero por primera vez me pertenece. Y al cerrar el cuaderno sentí que no tenía prisa. Que lo importante ya no era llegar a ninguna parte, sino estar. Elegir. Caminar. Y dejar que de a poco la vida me siguiera el paso.